cuando andáis trayendo al weón de NPC, ¿cachai? Es súper posible, así como al lastre tuyo, siguiéndote y solo haciendo ataque, factible andar con 2 PJ. Pero roleo, No, ni cagar. no. Yo he visto weones haciéndolo, weón, así. O sea, y yo el lo he mundo- hecho. Y en mundo de niebla. Yo también lo he hecho en modo increíble. Pero para algo bien como particular. Estaba armando el lore de la ciudad, Call of the Guardian. Y ahí, pero somos todos narradores. Entonces está un buen narrando Hombre Lobo porque es el que más cacha de Hombre Lobo. Entonces ya yo tengo mi personaje Hombre Lobo, pero también tengo mi personaje mago al lado. Pero no es que los use al mismo tiempo, es que como, oye, vamos a hablar con los magos. Claro, Me pongo el gorrito, ¿cachai? claro. Pero Bueno. así, ¿cachai? Así y se puede, ¿cachai? Ya, cumple. Y sale bien, de hecho. Cool. Bueno, comenzamos. ¿De qué Bien. vamos a hablar? Motiva de la partida. Sí, Es yo cuando cuando leí tú- la Divina Comedia no me cuando- reí mucho. Cuando en el fondo tú apelas a las emociones de tus jugadores, ahí Muy está bien. diciendo drama. Tenemos tema. Bienvenidos a Capitán Manchín. Level 22. Sí, yo Tengo más. mucho. Hartos. Me metiste en un bucle temporal, güey, así va. Te pasa por meterte mucho con Mago de la Ascensión, ¿viste? La espera de tiempo es práctica. Bueno, el podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel, con ustedes el narrador manchego y... Narrador Abadón. Perfecto, y de vuelta al final. Por fin. Después de un par de meses perdido. Bueno, después de esa accidentada introducción, Vamos a introducir el tema de hoy día, así que partiendo. La última vez que hablamos, que fue hace harto, De hecho- estamos hablando de cómo armar partidas de distintos géneros. de hecho, lo último que grabamos, lo grabamos durante un paro docente que se hizo acá en Chile. Como en junio. Pudo haber sido en julio antes de vacaciones de invierno. Sí. Pero bueno, estamos en septiembre, así que un nuevo mes, nueva vida, supongo. Sí. Y la idea es continuar ese tema que quedó pendiente, porque hablamos de cómo estructurar partidas de Acción, Acción. terror y aventuras. no, investigación. Investigación, sí. Investigación, ¿cachai? Como un Misterio. misterio en realidad. Y lo hicimos en el otro orden y fuimos vinculando de una manera muy linda y artística los 3 temas. Estos 3 Ojalá no sé si lo- recordara cómo fue. extrañamente, yo me acuerdo y tú no. No. Sí. Ahora, me parece que vamos a hablar, en vez de géneros como propiamente tal de la partida, como ya, tienes tu partida, quieres narrar tu sesión de misterio, quieres narrar tu campaña de acción, quieres narrar tu campaña de terror, ¿cierto? O rolear también, porque O esto rolear, también es para obvio. jugadores. Sí, por favor. Pero no puede ser solo acción. No puede estar semana tras semana jugando partidas de acción solamente porque es monótono, ¿no? Eventualmente los jugadores se van a aburrir de jugarlo siempre. El monstruo de la semana casi. El dungeon de la semana peor todavía. Y tú como narrador también te vas a empezar a agobiar. Mira, bueno, sí. Ahora, ojo, que hay personas que son capaces de jugar los mismos dungeons de WoW todos los días y se siguen entreteniendo mucho de ver cómo salen muchos numeritos mientras apretan teclas, ¿cachai? Y no se aburren nunca, así que perfil de Sí. jugadores para todo. Pero normalmente el jugador de rol lo que busca es variedad y algo más creativo, así que Sí, algo más narrativamente interesante. tiene más probabilidades de aburrir a la gente. Y para eso en realidad vamos a introducir algunos, digamos, no es que sean subgéneros, pero son géneros que no son realmente muy adecuados para hacer una partida exclusivamente de eso. Claro, no son un eje central, sino que más bien Un un aliño. Bien, Sí, buena. Es como para ponerle ahí a tu partida, darle ese toque de sorpresa a tu jugador, Sí, que no se lo van a estar esperando. no, definitivamente. Uno de Vamos a los... partir por tres. ¿Mm? Drama, comedia, tragedia. Iba a partir por comedia, pero está bien.
Ahora, antes de eso, un poco como me lo hablabas antes, pero obviamente en la introducción quedó cortado porque de repente se me ocurrió ponerle play a la cámara porque lo encontré chistoso. Pero para el espectador que pueda tener la duda, la diferencia entre drama y tragedia. Lo que pasa es que drama y tragedia son cosas distintas, porque drama es algo que ocurre, es una forma como de tratar a tus jugadores, hacer que reaccionen emocionalmente a algo. Es como que estén con, claro, esa sensación de muy emocional, y puede ser cualquier emoción, pero tiene que ser como muy fuerte. Y siempre me acuerdo del meme, me leí la Divina Comedia y no tenía chistes. No tenía chistes, claro. Y la diferencia con la tragedia es que la tragedia es un género literario ya completo por su cuenta, y tiene que ver con el héroe trágico, que es un héroe que o bien por cosas del destino que están más allá de sus capacidades y sus decisiones, o bien por sus propias malas decisiones, termina en una situación que es, bueno, potencialmente dramática. No es que sea potencialmente dramática, es dramática siempre, Sí. pero es potencialmente trágica, es potencialmente muy negativa para el Pero, o sea, con consecuencias negativas, pero es que no tanto por ahí, es muy normal de hecho, sobre todo en el cine actualmente, que tratan las tragedias como y al personaje le pasan cosas malas y malas y malas y malas y malas, hasta que se muere. Y eso no es una tragedia. La tragedia te tiene que dejar con una sensación de que a tu personaje le pasaron todas estas cosas malas, pero te tiene que dejar con una sensación media catárquica, media como de liberación. Entonces tiene que ser agradable. Comprendo. Sueño en una noche de verano será tragedia. Mira, si Porque las de Shakespeare son siempre tragedias. Pero es que es la única de Shakespeare que tiene final feliz. ¡Ja! Yo no creo que las tragedias tengan que tener final feliz. Bueno, ok. Bueno, los que tengan algo que comentar al respecto, sepan más de literatura que nosotros mismos, etcétera, por favor pónganlo en comentarios, ya sea en la transmisión de estreno de Facebook o luego en YouTube. Ya en, O en ambos. Bueno, claro. Pero vamos a partir por el drama. ¿Cómo le metes drama a tus partidas? ¿Cómo le metes drama a tu personaje? Tus demás jugadores te lo agradecerán. Tu narrador te lo agradecerá. Pero en el fondo el drama yo encuentro que es la parte más importante del juego. A mí, honestamente, en todos los juegos que narro siempre le meto drama. Sí, yo también. De hecho, bueno, ahí es cuando a uno le comienzan a decir que es cruel. Sí. Pero Nada, si cruel no es como... Pero que los personajes, en el fondo el jugador quiere que su personaje tenga problemas, que sufra. es como, está sonando como ese hombre maltratador de no, si a ella le gusta que... Como maltratador, que claro, a los jugadores les gusta que sus personajes sufran, pero esta es verdad. Claro. Lo que pasa es la diferencia, que los jugadores quieren que sus personajes sufran, pero también quieren ganar. Claro. Ahí está la diferencia. Sí, bueno, de hecho, ser un máster cruel es de lleno torturar a los jugadores y dedicarse a torturar a los jugadores. Sí. Pero No creo que valga tanto la pena. Pero ponerse trágico, pucha, no sé. Yo... En el fondo, claro, ahí está la diferencia de un drama con la tragedia. Sí, bueno. Por ejemplo, un drama puede ser romance. Sí, por supuesto. Esa es la diferencia que se mete en este juego. Pues, en el fondo, cualquier emoción fuerte, y para lograr eso tienes que darle más vida a tu personaje. A tu personaje, si eres jugador, y a los NPC, si eres un máster. Claro. En el fondo, yo encuentro que no es tanto. Bueno, en hartos consejos de que tus NPC tienes que dar como voces o como gestos propios, y eso es cierto. Pero por ejemplo, que también lo que tienen harto es que necesitan ser realmente parte del setting. Por ejemplo, me acuerdo mucho del personaje en el NPC que siempre mencionas, que era la tabernera en la mesa china. Ah, sí, la señora rana. Claro que en el fondo, parte del drama ahí era claro que la conocían harto.
y que la querían harto los jugadores. Y mientras más tiempo pasaba, más la Y querían. más la querían y más se ponía en peligro. Esa es una bandera de muerte brígida. Sí, cuando a ver, si alguien con cara de PJ se hace amigo y te comienza a querer, corre. Sí, corre, va a morir de 50 Aléjate de él, sí, bórralo, bloquealo de WhatsApp, todo. de todo, ¿no? Eh, Ponle orden de restricción, ojalá, si puede. Pero ahí está la cuestión. No solamente era un personaje que le ponía gestos, que le ponía voz, claro, que le daba una personalidad que fuera querible. Era también muy parte del setting. Era esa como rana yokai, ¿cierto? Pero tenía su taberna, entonces se notaba que estaba viva dentro de ese setting. No era un random cuerpo que te imaginaste muriendo. No, y más que eso, no era una random persona que se encontraron porque sí. Fue una decisión, claro, fue parte, los personajes le hicieron parte de su historia al quedarse en su taberna o café o Por restaurante, mucho lo que tiempo. fuera. Y a dedicarle sus escenas también, pues, porque también perfectamente podrían haber dicho, me voy a dormir y punto. Pero al momento de tener sus escenas, digamos, de desarrollo de personaje entre ellos, terminaron haciendo cosas como pedirle té, conversar con la señora Rana, pedirles información, etc. Bueno, para el que no ha visto los capítulos en los que hablé de la señora Rana, en una mesa, Kung Fu, digamos, de niños Kung Fu, se fueron a una ciudad que está como llena de yokais, que son como estos espíritus japoneses, ¿cierto? En anime se mezcla mucho la cultura china con japonesa. Sí, se mezcla mucho las culturas. Punto, claro. Menos mal no estamos hablando de payo. Y claro, había una como mujer rana gigante que era la que atendía la taberna en la que se quedaban ellos, y un día unos mafiosos con los que se metieron la mataron. Y la recuerdan con mucha pena. No, ellos han sufrido mucho. Y no todos los personajes por los que han sufrido han muerto, pero han perdido miembros, ¿cachai? Han sido secuestrados, no saben de ellos, torturados, loco, si ha sido... Te dije, en el fondo eso es lo que importa, que logres esa Torturarlos. conexión. Torturarlos. No, lo que importa es que logres esa conexión. Claro. Siguiendo con la onda de la tragedia, no necesariamente tienen que ser los NPC. Yo me acuerdo una de las primeras veces que hice llorar en jugadoras en Leyenda. Fue sin ningún NPC, de hecho, fue la misma jugadora que tuvo que hacer seppuku, suicidio ritual en la sociedad rokuganesa. Creo que se llama igual en el famoso. Sí, se aunque llama tiene más seppuku. nombres. Pero lo hizo por un tema familiar. Y fue tan bien logrado por la escena. No es como, ya comete seppuku y listo. Claro. Moriste hasta Otro, claro, no. Tienes que, en el fondo, esto ya es más como de director de cine. Porque lo que tienes que mostrar a tus jugadores en tu descripción de las cosas tiene que más que ver con las cosas que ven, tiene que ver con las cosas que dicen. De hecho, la jugadora que el personaje fue Abu como un año y medio, así no, era la cagada, Natsuki, era una grulla, que fue todo un tema porque Cochino grulla. Ella era una grulla cortesana, pero ella quería ser puchi, ella quería ser guerrera. Pero su familia no la había dejado porque el papá había repartido a sus hijos en las escuelas donde a él más le convenía. Bueno, que en realidad a la familia no le convenía. Y él era el villano de los jugadores, aunque en realidad no era ningún villano de nada. Era un samurái, era un muy buen samurái de hecho. Pero lo odiaban a muerte, de hecho lo odiaron a muerte mucho más que a todos los demás villanos del evento. Gastaron caleta de recursos en vengarse. Así caleta. Bueno, la cosa es que hubo un momento de deshonra. Su familia la convirtió en Robin. Deberían hacer eso con el clan, pero bueno. Como hicieron con los leones. Como no debieron haber hecho con los leones. Bueno, la nueva edición no lo han hecho. Y espero esta vez lo hagan con los gruillas. Todo. Pero en el fondo, claro, le hicieron Ronin. Y cuando le pregunté, ¿ya qué vas a hacer ahora? Va a ser como, no, seppuku. Digo, ok. Yo como todas las veces en silencio. Y dije, esta es la mía.
Y eso es muy importante, tienen que reconocer ustedes como narradores las oportunidades de drama. El momento Son para la- actuar el es cuando momento. la oportunidad se presenta por sí sola, decía un sabio maestro quinocuense. Eso mismo. Y la oportunidad para hacer sufrir tus pejotes se presenta siempre sola, solo tienes que verla. En el Ojo, fondo mira, hizo seppuku. Después, de hecho, le pregunté quién va a ser tu seppuku. Que para los que no saben, cuando el samurái se hace sus 3 cortes en el estómago. Un segundo es la persona que está al lado, que generalmente es un familiar o un amigo cercano. Tiene que estar con la katana y cortarle el cuello después de que salga los cortes, para que no se deshonre gritando de dolor. Y si lo hace lo suficientemente bien, tiene que quedar un cachito de piel en el cuello para que la cabeza no caiga al suelo. Ya, ese detalle no me lo sabía y me generó muchas cañangas. Bueno, ahora lo sabes. Ah, qué terrible. Y seleccionó a otra jugadora, que era una muy querida amiga de su personaje. Y se hizo seppuku como Gucci, en vez de como cortesano. Se hizo los cortes con su maquillaje. Y murió como samurái. Y sufrieron caleta por caleta tiempo después. Y lo que yo hice, porque soy una mala persona, pero me gusta mucho el drama, es que lo hice hablar respecto a los personajes sobre lo que había pasado. Y fue como conversando, así como cómo había muerto, cosas buenas sobre ella, de hecho. Lloraron a cagar. Lloraron, ríos, sí, ríos de lágrimas llorando por Natsuri. Y después, la misma jugadora, que había sido su segunda, tomó su dash, sus cosas, su wakizashi, las cosas importantes de ella, y se las puede dejar a su familia, a su papá. Y el papá le respondió, por supuesto, que ella no tenía una hija con ese nombre. Y así fue como Kagira Takeshi fue el villano de esa campaña que odiaron por generaciones. Y es lo único que hizo. Es, bueno, no es Ser un mal padre fue lo único que hizo. Ser un mal padre fue lo único que hizo. Puta, hay héroes que la gente ama como Goku, que también. No, es que son pésimos padres. Y que también Jin, el papá de Ranma, que no Sí. se automate. Bueno, nadie lo quiere. A mí me gusta, pero me gusta como personaje, ¿no? Claro, como personaje. Pero en el fondo, ahí está. Tienes que tomar la oportunidad que se presenta para estas situaciones dramáticas y hacer que tus personajes sientan, que tus jugadores sientan cómo se sienta su personaje. Si al final es eso, tener que involucrarse, esa es la cosa. Tienen que tener ese plus, ¿cachai? No es solamente un personaje que surge ahí, tienen que estar vivos así y sentirlo. Ahora, no solamente tiene que ser en tragedias, ¿sí? Como la de Natsuki o la de la señora Ran. Puede ser en muchas cosas, puede ser incluso en una comedia. Pueden reírse a cagar tus jugadores con tal que haya drama. ¡El drama! ¡El drama! Sí. De hecho, lo ideal es que, porque, bueno, por eso mismo también, es que el drama no es bueno para hacer una campaña. No puedes tener a tus jugadores todo el tiempo sufriendo o teniendo emociones fuertes toda la sesión. Tienen que tener una... Es que, bueno, de cierto modo, una partida que va a estar cargada de drama, o sea, una mesa en sí, ¿cachai? Que va a estar cargada de drama, no tienen por qué ser todas las sesiones dramáticas, ¿cachai? Sino que la trama central ir de eso, digamos. Me acuerdo una vez narrando, en mis inicios como narrador, Cazador X. Ya. Narré ¿Van a ser la de Word o de...? la de Word. Las dos son pésimas. Sí, son pésimas. En todo caso modifiqué mucho la de Word, me quedó más decente y nosotros tenemos que terminar la que estamos haciendo. Pero el tema es que no sé si lo hablé en algún capítulo, pero hubo una vez que los jugadores tuvieron la misión de como hunters novatos que hacen cosas de hunters novatos como limpiar waters y acompañar a borrachos para que lleguen bien a su aldea. No sé, bueno, que hacen cosas chicas, trabajitos, igual bien pagados se supone. Tenían que encontrar a la hija perdida de un matrimonio con Lucas.
que estaba pagando servicio de cazadores por eso. Como intriga. Sí, no, eran locos de plata, pues. Sí, insisto, para que un cazador tome tu cuestión, o si tiene que haber conmovido contigo, o tienes que haber tenido mucha plata. Pues. El tema es que se perdió su hija, no se sabía nada, y comenzaron a meterse a su historial de conversaciones de Messenger, y no Messenger del teléfono, de MSN Messenger. Los jugadores de menos de 20 años no van a cachar este. Claro. Bueno, en sí, varias hicieron hartas conjeturas y lograron hablar, fueron a su colegio, hablaron con el auxiliar, con un montón de cosas, y finalmente hablaron con un compañero al que ella tenía frenzoneado y que estaba enamorado de ella en secreto. ¿Ya? Y él fue el que más los ayudó, y resulta que ella tenía un pololo que era súper hueta y todo. Y cuando al final la encontraron fue en una casucha en medio de un descampado, desnuda, amarrada con alambres de púas, con los brazos, con los antebrazos cortados, siendo parte de un ritual satánico que estaba haciendo el loco para invocar un demonio espíritu y poseerse por él, ¿cachai? Así como palpico. Eso no podía terminar bien de ninguna forma. Los weones se sintieron pésimos porque el loco, obviamente, llegaron cuando terminó el ritual y tenía más fuerza que la cresta. Porque algo que había ocurrido en esa trama es que habían como unos cazadores chamán, que aparte de su poder, tenían el poder de espíritus, pero tenían que lograr pactar con ellos. Y los espíritus también les pedían cosas porque era bilateral los pactos, ¿cachai? Como el chamanismo. No, pero no es como, haz esto y te ofrezco de mi sangre. Es como, oye, necesito que vayas a hacer esto acá. Ok, misión de cazador no pagada por tener más poder. ¿Cachai? Entonces el loco tenía un nen básico, pero tenía más poder que la chucha, encima era intensificador. Y el loco le prestaba aura para intensificar más, ¿cachai? Así como un QB cualquiera. Y ya, le lograron ganar con dificultad. Y bucha, y ella finalmente se enamoró del niño frenzoneado que la ayudó y un montón de cosas. Bla, y sufrieron mucho. Y mucho tiempo después se la encontraron a ella, porque todo ese suceso había sido como un hijó para ella, que es que cuando te meten como aura a la fuerza al cuerpo y como que... claro, o ganas aura o te mueres. Claro, para ella fue como un hijó esa cuestión y había comenzado a desarrollar Nempo y se había como materializado más, ¿cachai? Y andaban juntos y todo y como que quería hacer la prueba del cazador y como que yo... ¿cachai? Sí. Pucha, en ese tiempo era un narrador harto más novato, pero de repente tenía esos momentos de genialidad en donde metía esas tramas, ¿cachai? Sí, lo importante es que se involucre. Sí, no, loco, sufrieron caleta durante la sesión cuando se encontraron varios plots después, ¿cachai? Fue bacán esa weá, fue uno de mis grandes aciertos en mi época de narrador novato. Yeah. De hecho, hace un rato hablábamos con el dueño de uno de nuestros sponsors, de nuestro gran sponsor en realidad, por 3 juegos de rol, sobre eso, sobre el cómo algunas personas logran narrar y ambientar, ¿cachai? Me mostró un video, no me acuerdo ahora del youtuber, pero era de Cult. Vamos a dejar por ahí el nombre, lo voy a buscar y les voy a mostrar. Dijo, la narrativa que tenía el gallo era impresionantemente buena y partió justamente con eso, con drama, ¿cachai? Con toneladas de dramas. En realidad partió con una tragedia recién ocurrida, en realidad, ¿cachai? Más que... y sus descripciones eran súper cuáticas.
Y al final encuentro que una de las gracias de hacer tragedia, ¿cachai? Es que te lleva a situaciones con mucha riqueza descriptiva, porque justamente son tan emocionales que tienen mucho que describir, ¿cachai? Tienen mucho que describir. Por ejemplo, puedes describir cómo se siente el ambiente, cómo está la temperatura, cómo está la iluminación, cómo está el clima, cómo te sientes tú, qué sensación te da lo que estás viendo, así como, no sé, pues la persona tiene una mirada fría que sientes que te cala hasta el alma, ¿cachai? No sé, y sientes un golpe en el pecho en el momento que te mira directo a los ojos, cosas así. Y esas cosas son potencialmente de situaciones dramáticas. A veces es bueno también escuchar a los mismos jugadores, ¿eh? Son la mejor fuente de drama que vaya a tener. Basta ver con las cosas que esperan, de hecho, jugar con sus expectativas. Sobre todo en lo que esperan ver. Expectativas, realidad. Expectativas, realidad, claro. No, y si tus jugadores son buenos para chitear, es una gran fuente de drama. Oh, sí. Sí, las relaciones humanas. Sí, las relaciones humanas siempre son una muy buena fuente de drama. Ribillín azul. Ribillín azul, claro, drama. Lo que sí es que ya llevamos casi media hora hablando de drama. Me gustaría pasar a comedia y tragedia, pero hablarlas juntas. Ya. Porque al final, comedia y tragedia la situación es la misma, lo que cambia son protagonistas. Bueno, antes de pasar a ese tema, decirles que este espacio está auspiciado por 3 juegos de rol, que de hecho hoy día mismo nos prestaron este bonito manual, Tejemaneje. Es un juego de rol sin sistema de dados, que estoy próximo a comenzar a estudiar porque me parece sumamente interesante, y que próximamente hablaremos de él en el programa también cuando ya esté estudiado y jugado. Ya. Pero eso, está ubicado en Galería Caracol, local 40, abajo, bien abajo, al fondo abajo, pasadito del local La Ollita de música, que es uno de los más conocidos. Principalmente eso. Ya, ahora sí, por favor. Ahora sí, comedias y tragedias. Lo que ya hablaba antes en el fondo de cuándo tiráis el drama, básicamente. Y en realidad lo que me había dicho recién, que es lo mismo, la comedia y la tragedia, pero depende del protagonista. En el fondo la situación puede ser la misma. Porque lo que importa no es la situación en sí, sino cómo tu personaje reacciona. Que al final la tragedia es una comedia donde el personaje se está escuchando. Tomó malas decisiones o nunca tuvo la decisión en sus manos y fue algo más. Claro. Y la comedia también tiene que ser un poco trágica, porque en el fondo uno se ríe de la desgracia ajena. Claro. Pero encuentro que puedes mezclarlas muy bien. Sí, por supuesto. De hecho, especial si te gusta el humor negro. especial si te gusta el humor negro, pero no solo así. De hecho, el contraste de una buena comedia y tragedia es súper bueno. De hecho, en la misma historia con Natsuki, con mis jugadores, de hecho, antes de eso, como de eso no, ahora sí, y empezamos a copiar con eso. De hecho, les cambié la música, le puse la canción del Rey León de Desgracia, nos cagamos de la risa, bla bla bla, y después fue como seppuku. Y cambia totalmente la historia. No solo cambió totalmente la historia, cambió el ambiente de la historia, el tiro así. ¡Pah! De golpe. Me quitaste las palabras de la boca, de hecho. Maldito, devuélvemelas. Jamás. Pero en el fondo lo que me refiero es que si juegas con esos dos, el cambio en la ambientación de la partida les va a gustar mucho a tus jugadores. No solo les va a gustar, los va a despertar, los va a hacer meterse más en la historia. Claro. Porque van a querer ser parte de lo que estás narrando. Por supuesto. Lo que también se puede hacer, por ejemplo, como comedia, son partidas, como lo habíamos hablado un poco antes, el típico capítulo de relleno en la playa. Sí, justamente. es que es el tema. En cualquier tipo de crónica
o casi cualquier tipo de crónica en realidad, tú puedes meter como el episodio chistoso, ¿cachai? El episodio de alivio cómico. Que, por ejemplo, claro, la aventura en la playa, el día en que ocurrió algo súper inverosímil, súper raro y todo fue un sueño, ¿cachai? Cosas así. Pero en cuanto a que cuando lo haces así, el mejor momento para hacerlo, no es el único buen momento, ojo, puedes hacerlo cuando se te ocurra, porque así también los otros no se lo esperan. Pero el mejor momento para hacerlo es justo antes de la sesión en la que vayas a dejar la cagada. ¿Cachai? De hecho, lo mejor que puedes hacer, mejor podría que eso, dejarla cagar justo al final de esa sesión de capítulo de Play. Y el plot twist, así, Sí, claro. y nos vemos la próxima semana. ¡No! Sí, absolutamente. Porque el tema es que les deja esa sensación de que, oh, weón, que estuvo buena la mesa, que fue chistosa la weá, pasaron tantas cosas, jajaja. Oh, y esa sensación de que esto es un juego liviano y amistoso. Es como una sensación de liberación, eso es lo que están buscando. Lo que están buscando ahí es que los jugadores se dispersen. De hecho, un capítulo de dispersión ahí, se dispersen, de hecho, que se vaya cada uno por su lado, que tengan sus propias aventuras en solitario, así. Pueden, el capítulo de Avatar de las historias. El capítulo de Avatar de las historias es un perfecto ejemplo, es decir, hecho sobre todo por el final. Oh, sí. Ay, oye, me dio escalofrío de acordarme, weón. Oh, sí, ese es un muy buen capítulo. Sí. Hojas de vida, viento sopló, cayeron frágiles. Oh, Dios mío. Sí. Bueno, sí es un excelente momento para meterlo. Sí. Y en el fondo, lo que quieres buscar es que tus jugadores se distraigan de su aventura principal. Pero la oportunidad de eso, claro, no sé, búscala en algún momento de la campaña, algo pasará. Puede ser, no sé, un festival si estás jugando una campaña más oriental, ¿cierto? También, de hecho, una medieval feria. en realidad, una feria, si es una campaña más medieval. Puede ser, de hecho, cualquier cosa que puedas encontrar como gracioso. Generalmente tu misma campaña te va a dar alguna pista, o lo que tus personajes quieran hacer. O sea, es que en realidad no es algo como que cuando lo haces es entretenido. Se me ocurrió una buena combinación de humor con terror. Capítulo en el circo. De hecho, ¿Cachai? yo iba a mencionar el circo para una campaña que fuera moderna. Porque imagínate en la que haces algo que es súper chistoso y están ocurriendo cosas bacanes como la representación teatral en Avatar de ellos mismos. Oh, sí, otro gran capítulo. Si no han visto Avatar, véanla en serio. Pero, claro, que pasen cosas graciosas y todo, y que todos se rían. Que ocurren dinámicas chistosas y de repente rompen la realidad dentro del circo y tú ya no sabes si estás dentro del espectáculo. ¿Cachai? Yo hice algo parecido en una partida súper de relleno de leyenda, pero moderno. Era un capítulo del festival escolar. Leyenda como por Rokugan S japonés, metí todos los clichés de anime de estudiantes hasta que los hice ir a dos jugadoras a como el edificio viejo de la escuela, ¿sí? Y ahí metí la oscuridad mentirosa, y todo. corrupción, las persiguieron arañas gigantes. Yo hubiese estado corrompidas. cagado de miedo desde el principio en esa weá, bueno, absolutamente. Y al final les metí un plot twist así de mindfuck a cagar. Eso es como un Equestria Girls, así como No sé qué será eso, pero la versión personas colegialas de My Little Pony. ya, eso es perturbador por otros motivos. Claro, en el fondo, a lo que iba esto, antes que lo pusiéramos a divagar, es que ahora, con un buen contraste ahí, lo que tienes que hacer es jugar con las expectativas de tus jugadores. Si los mandas a la playa, lo que están esperando es un capítulo de distensión, ¿cierto? Van a hacer juegos en la playa, se van a ir de Surfing USA. Cuando veas que las cosas se están poniendo medio lentas, porque es posible que pase, ¡pum! Tienes el drama humano. Como entre ellos, si quieres. Conversaciones o cosas que pasen alrededor, así que les den para la situación de chipeo, o un poco de drama así con cosas que pasen, haz que sientan pena por algún NPC y lo ayuden, ¿cachai? A salvar el restaurante
familiar haciendo playa, no sé, cualquier cosa que se te ocurra. Pero al final cuando ya están haciendo eso, ahí pones el film. Al final. ¿Sabes qué? Una buena fuente de inspiración para medieval fantástico, tanto tipo mono chino como no, es un mono chino llamado Slayers, ¿cachai? Sí, los justicieros. Los Justicieros. Otra serie que nadie va a conocer que sea menos de 20 años. Oye, pero tiene hartas temporadas, Sí, es muy buena y tiene muchas escenas muy graciosas en medio de tramas, ¿cachai? Y podéis sacar muy buena idea. De hecho, siempre me acuerdo que una vez plagié un capítulo de esa cuestión de anime. Lo plagié absolutamente, ¿cachai? Cuando estaba aprendiendo a narrar anime todavía ni siquiera pescaba el setting, estaba aprendiendo las mecánicas, entonces les inventaba cualquier cosa que fuera medio mono chino. Y como estaba haciendo eso, claramente, y estaba viendo Slayers, bueno, uno en el que cazaban dragones. En el agua, en el mar. Ah, porque querían comer carne de dragón, si me acuerdo de ese en particular. El tema es que le decían al capitán, bueno, tienen que lanzarle la red para cazar dragones. ¿Cuál es la red para cazar dragones? Esa de ahí. Y era una red normal, sumamente normal. Y bueno, todo el plot que había alrededor, bueno, era súper absurdo. Pero lo que era un tremendo capítulo, tan memorable que Ricardo, que probablemente, digo, Abaddon, censuren eso. Abaddon, que tiene que haberlo visto cuando chico. Y en más de 15 años. ¿Se acuerda? No, bueno, me acuerdo hasta del final. Que me pareció súper gracioso. Sí, y que al final cazaban el dragón y no se lo podían comer porque demoraba mucho en hacerse. Oh, bueno, Slayers está lleno de escenas de humor y aún así el drama es intacto, es buenísimo. Pero ahí el humor está apuntado hacia lo absurdo. Claro, y es bacán también, ¿cachai? Es bacán. A mí me gusta caleta ese tipo de humor y en las partidas queda súper bien. Porque como te estás juntando con amigos a jugar. Es muy parecido al humor que se genera como naturalmente en las mesas de rol. Y entre los amigos cuando se tiran tallas, ¿cachai? Así que, se tiran memes de la campaña, güey. Sí, bueno, absolutamente. Y de hecho, algo que me gusta también en ese sentido, que nunca he logrado jugarlos por mucho tiempo, así que en volar ni siquiera son tan buenos, pero yo tengo buenos recuerdos de eso al menos, son los juegos que nacen como parodia, ¿cachai? Claro. De hecho, hay un juego de rol de Raruto que hablamos de él en el capítulo pasado, en el de ilustración parte 2. Lo mencionamos rápido, pero tiene buenas mecánicas y es de Naruto, la mejor parodia de algo que existe en el internet. Es mejor que Naruto. Es mejor que Naruto. Y el tema es que Jesulink hizo, que es el mangaka, porque es español, de eso, hizo una versión, o sea, hizo un cómic propio que se llama 5 Elementos, que es un excelente escenario para juegos de rol en sí, que todavía no tiene juego, que tenemos pendiente de desarrollar, y tiene humor todo el rato, y también es excelente para sacar ideas, porque mezcla mucho humor muy absurdo, constante, sin dejar de tener de impresionarte con la trama, justamente. Bueno, el tema es que aparecieron cosas para tomar de la magia. Un hechicero lo hizo. Un hechicero lo hizo. El tema es que esa forma de mezclar el humor y una trama interesante, ni siquiera turnándose, que es lo más fácil y que de hecho creo que es lo más recomendable en el juego. Sí, para partir por lo menos. Sí, y cuando los jugadores novatos también, porque se dispersan mucho y a veces no tan novatos. Disculpa, yo cuando juego no me disperso todo. Lo juro. Eso fue mentira. Pasé. Saqué proeza, weón. Ya. Estábamos hablando recién de meter humor con la trama dramática. Claro, pero, se puede, incluso si es al mismo tiempo, ¿cierto? Claro, pero el tema es que cuando Jesulink lo hace de una forma
tan homogénea, ¿cachai? Que no se nota qué escena... Es muy orgánica, claro. Claro, qué escena es de humor y qué escena... De drama porque son lo mismo. Porque son lo mismo, exacto. Y es muy difícil, y es un muy buen ejemplo también para uno, no necesariamente sacar ideas, pero inspirarse un poco y aprender a hacer humor de esa forma. Hora de Aventura también es un muy buen ejemplo. Hora de Aventura. Y en el fondo lo que tiene juego de rol. Que tiene juego de rol, de hecho. Pero lo que tienen en común, y a lo que tienes que aspirar para meter humor a tus campañas, es que, con lo que habíamos dicho antes del drama, cualquier cosa que haga a tus personajes sentir mucho, que tus jugadores sientan lo que están viviendo, que se involucren. Y eso se puede hacer con humor. Si a tus personajes les das una profundidad y una forma de que tus jugadores se encariñen con ellos, así va a aparecer el humor con drama. O el terror con drama. O el romance con drama. O el drama con drama. Eso te iba a decir. Sí. Bueno, de hecho, justamente esa es la gracia de estas tres temáticas que estamos abordando ahora, que son buenas combinaciones con otros tipos de narración. ¿Cachai? Dentro de otras campañas las puedes ir metiendo, las puedes combinar, las vas turnando. Es para, como habíamos dicho al principio, de hecho, como el anillo extra para tu campaña o para tu personaje. Sí. Bueno, yo creo que cuando haces una campaña de humor, que es muy difícil, por cierto. O sea, una campaña de humor. Bueno, sí, también puedes cuando el juego es parodia como el de Raruto, ahí todo va a ser humor, pero... Oh, qué bueno. Ya. Quiero narrarlo, ya, quiero jugarlo. Cuando haces una partida de humor, ¿cachai? Es muy fácil que los jugadores se dispersen, más que de costumbre. De hecho, incluso recomendado. Sí, pero también hay que tener cuidado con que no se pase demasiado, porque se puede transformar de repente en chacota solamente, y ahí para eso mejor júntate a carretear. Dos cosas importantes para eso. En primer lugar, incluso si la partida es de humor, las consecuencias son reales. Claro. Porque es parte de la campaña, son cosas que están pasando en la campaña, entonces lo que hagan en esta partida de humor van a tener que lidiar con eso en las partidas que no son de humor. Eso siempre van a dejarlo bien en claro. Y lo otro es que cuando se empiezan a dispersar mucho, cuando se empieza a convertir en chacota, empiezas a llevarlos a otra parte. Yeah. Lo empiezas a juntar en otras cosas, ahí puede ser un buen momento para meter una trama nueva o un NPC nuevo, ¿cachai? Los metes por otro giro, algo que sea entretenido pero que quieran hacer. Pueden no tener consecuencias reales, pero ellos no saber que no las van a tener. Claro. Como por ejemplo, hay un capítulo de Dragon Ball Super en el que Vegeta pelea contra Arale. ¿Ya? De Dr. Slump. El tema es que Arale se caga siempre a Vegeta porque ella es un personaje de manga. Entonces ella no obedece la ley de la física, ella se pura weá y se caga brígido a Vegeta todo el rato, y él se frustra mucho. Y terminó el capítulo y eso nunca valió como un capítulo de relleno. ¿Cachai? Pero igual una vez hice una cuestión que no era humorística, pero hice un especial de Halloween. Ah, claro. Muy bueno el especial de Halloween, por cierto. Sí, bueno. Y ahora que estamos en septiembre, un especial de fiestas patrias también puede ser bueno. Sí, puede ser. Pero bueno, el tema es que cuando juegas... O sea, cuando jugamos esa partida, los buenos se metieron en un dungeon en el que despertaron, ¿cachai? Como que qué weá, así. Se habían estado tomando una botella sospechosa. Sí, que les dio un weón. Los locos se metieron en el dungeon, fue un tremendo huevo, y al final apareció un villano que era como una manta con dos manos flotando y con cabeza de pumpkin, ¿cachai? De calabaza, que tiraba muros de fuego y les tiraba golpe de viento para tirarlos al fuego.
y estaban en una plataforma, así que se podían caer, y él daba vueltas alrededor, entonces tenían que saber ver dónde les convenía ponerse. Era bien voz de videojuego, ¿cachai? Sí, de hecho, te lo podría decir. Y porque entretenido esa cuestión porque hacen un metajuego ahí entretenido, ¿cachai? Y perdieron, se murieron, ¿cachai? Se murieron. Y despertaron, ¿cachai? Fue todo un sueño. Pero cuando despiertan, cachan que habían estado soñando lo mismo y que les faltaban flechas y todo, ¿cachai? Y ven el vino, es como, oh, qué weá. Y después en otras sesiones, como 2 o 3 sesiones después, tenían que tener una palabra clave para hacer para atenderle una trampa a unos traficantes con los que estaban como haciéndose pasar por mercenarios que los estaban ayudando, como de trata de blancas. Y la clave era, soñé que tenía más flechas. Sí, y bueno, que justamente tuvo sus consecuencias el tema, pues, pero soñé que tenía más. También tengo una partida como esa. Yo, honestamente, puedo jurar de guata que no me había fumado nada antes de narrar esto. Pero una campaña de leyenda. Bueno, Ricardo no fuma nada. Es el juego de drama, así por excelencia, Leyenda de los 5 Anillos. Ya, uno de los personajes se iba a casar, de hecho, con una espíritu kitsune. Una kitsune yokai. Cambia formas de esta zorrita. ¿Cierto? Y yo metí todas las chayas espirituales. Profesora McGonagall. Ella era como un animago. Ah, sí, era un gato, sí. Sí. Pero era un espíritu. Así que toda la boda y toda la ceremonia la escribí con toda la onda espiritual. Pero desde el principio le dije a la jugadora, algo se te olvida. Y la fui metiendo así, como dejándole la duda. La boda así, humor. Empiezan a empezar weas porque ella invitó a un montón de espíritus. Ella, sus jugadores sí, y el personaje son muy metidos en el mundo espiritual. El mundo espiritual de Leyenda es súper rico. Tiene caleta de posibles como criaturas. Entonces ella invitó a cuanto cambiaforma se encontró. Más incluso que en anime, y eso es harto. Más que en anime. De hecho fue en el bosque Chinomen, que es como el lugar espiritual de Rokugan también. Entonces, estaban llenos así de estos cambiaformas mapaches, así, guayando, tomando vino. Los mapuches. Los mapuches. Cambiaformas zorros, ¿cierto? Espíritus, caletas, y de hecho había un espíritu medio brillo, como high level, porque se los aguachó nomás, porque pudo. Pero siempre, y cada vez más, algo se te olvida. Y yo les había puesto, de hecho, solamente le había comentado a los jugadores que yo tenía como regla que, bueno, todas estas razas de cambiaformas tienen su propia jerarquía. Y todas tienen su, digamos, emperador, o su rey, ¿cachai? O alguien, o un espíritu de su mismo tipo muy poderoso que los gobierna a todos. Incluidos los gatos. Pero los gatos no estaban ni en el Chikusuba, que era el reino de los animales, ni en el Sakaku, que era el reino de los espíritus promiscuos. A los gatos yo los había dejado en el Yuma, que es el reino de los sueños. Y de hecho yo le había dicho a los jugadores que la ciudad de los gatos estaba en la entrada del Yuma, la entrada del reino de los sueños, y todos los humanos pasaban por ella cuando dormían, pero se olvidaban en la mañana siguiente. Y se lo mencioné caleta de veces. Y la jugadora me dijo eventualmente, oye, ¿sabes qué? Si yo encuentro los gatos los voy a invitar a mi boda. Y yo dije, ok. Y ella se olvidó de eso. Como jugadora. Y se lo recordé cuando apareció el rey de los gatos en su boda, preguntando dónde estaba su invitación. Pero igual le hacía un regalo. Los mandó a todos los invitados que pudo, porque algunos espíritus estaban fuera de su alcance, a un sueño. Uno cada uno. Y ahí, ese fue el final de la partida. Con el giro, y después a cada jugador individualmente me mandó un sueño distinto. Ahí, por ejemplo, fue el Rokugan High School. Ese fue el sueño de uno. Sí, fue el sueño de uno. Pero apareció todo. No, después se fue otra, de hecho.
Bien. Le gustó tanto esa parte en particular que esas dos jugadoras jugaron con su versión Yúmedo de sus personajes en Rokugan High School. Fue la cagada. De hecho, el emperador era el director del colegio. Fue la Esas raja. weas son lo mejor, weón. Oh. Pues, Puta Ricardo, weón. O sea, Abaddon. y algo que es como bien en común es que si bien eran capítulos totalmente rellenos, todos los sueños tenían una pieza de información súper útil que podían sacar de ahí. Para la campaña y para la vida y para sus futuras campañas también. Por ejemplo, en Rokugan High School, bueno, todos los sueños eran sueños de alguien importante. Me estoy explicando a lo mejor demasiado en esto. Pero, por ejemplo, el de Rokugan High School era el sueño de Matsu. Ya. Porque sí, Era de Matsu. de Matsu. 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 ¿Por qué Matsu soñó eso? Me explica quién es Matsu por lo demás. Bueno, es uno de los ancestros más importantes en Rokugan. De hecho, la trueno, el león y dirigida a ella, siempre. Pero ella es un ancestro ahora. En Goku el tiempo pasa de forma distinta. Y su sueño de ella, Matsu, era vencer a la única persona que jamás la había vencido a ella en combate, que era Karina. Y su sueño consistía en ganarle a Karina. Ese era el setting, porque pude hacerlo. Pero de hecho, parte del sueño era con una competencia de... Era como un anime de deportes. Siempre me acuerdo de... Pero- de... No, nada. Lo que hice ahí, como para cerrar la idea y que demostrar que de verdad tiene que ver con lo que estamos hablando, es que puse 3 cosas o 4 en cada una de esas partidas. En primer lugar, partir como comedia, porque fue comedia al principio. Estaban goleando, de hecho un espíritu mapache se convirtió en otro de los jugadores y dijo: me pongo en la boda. Y su ilusión funcionaba para todos excepto para el personaje que estaba siendo como suplantado. Entonces toda la vida como ese personaje y ella sería como un mapache guatón nomás así con su kimono y pintado así. Y todos le hablaban a ese mapache como le estuvieran hablando a ella, y de hecho la miraban así como ¿quién es quién? Y era pura comedia, sí, y comedia absurda. Pero después, el drama. El gato, cierto, que llega, y de hecho llegó como súper lúgubre, casi oscura y mentirosa, así. De hecho salió como el carruaje como líquido, así. No, bueno, sí, pico, todos sabemos que los gatos son un fluido, sí, así sí, que... los gatos son fluidos. Claro. Pero, ¿sabéis qué? Y en el fondo la idea era ir combinando. Después el drama, después comedia de nuevo cuando nos mando al Yuma, ¿cierto? Cuando se dan cuenta de sus sueños que eran todos bien absurdos. Era como, y después en el mismo sueño, más drama, por alguna otra cosa. Dramas familiares con sus mismos personajes. Daddy issues. Daddy issues. Puta, O después como terror incluso. Porque una de las jugadoras, la que se estaba casando, soñó con el Rokugan gobernado por Togashi, ¿cuál era Togashi? el Daimyo Dragón. Ah, ya. Y el Daimyo Dragón se cambia de cuerpo cada vez. Ah, cada cierto verdad, tiempo. cierto. Uy, que es tan creepy él, es como... Sí, y ese personaje, Es como este de Naruto, el malo, El Orochimaru. Chochimaru. Orochimaru. Lean Naruto, en serio. Orochimaru infinitamente. Jesulink.com, Que descarguen. Orochimaru weón, como villano y como personaje. Pero ese personaje era dragón y era Tamachi. Los Tamachi eran uno por generación de monjes Togashi que podían recibir el alma del Daimyo para convertirse en el Daimyo. En realidad no sé qué chucha pasaba con su alma cuando pasaba eso. Y nadie sabía tampoco y nadie hacía esa pregunta. La cosa es que en el momento de la historia en que ella existía, Togashi ya se había muerto. Fue después del segundo evento. Entonces nadie sabía por qué se venían naciendo Tamachi. Tal vez porque, no sé, no tenía nada que ver con Togashi en particular y Togashi se aprovechó de que existía nomás. Pero Puede la ser. cosa es que ¿Cómo se te ocurre? ella estaba ahí, se fue al sueño, donde Togashi sí estaba vivo, y se encontró con que Togashi era ella, que le habían robado el cuerpo. Dude. Y fue como ¡pah, weón! Dude. Y fue un giro culiado que nunca vio venir.
Sí. Y quedó como, ¡oh! Ese es el tipo de cosas que los jugadores siempre se mueven. Sí, toda la vida es un trauma. Es un trauma. Piensen en cómo traumar a sus personajes. No, pero más que eso, piensen en cómo asombrar a sus jugadores. Es una cosa que siempre se van a acordar y fue una partida ya de humor, ¿no? Súper de relleno. Pero puse 2 o 3 cosas importantes, ¿no? Y ¡pah! Bueno, de hecho, no por nada los capítulos más memorables de Avatar son los humorísticos. Bueno, todos son técnicamente humorísticos. No, pero los más humorísticos. Son los de relleno. Sí, pues. El capítulo en la playa, el capítulo de la obra de teatro, el capítulo de las historias en Basingse. Sí, todos esos capítulos son los más... y de hecho, de los capítulos serios, ¿te acuerdas más de las escenas humorísticas? De hecho, en Rokugan también hice un capítulo parecido al de la obra de teatro. Pero es porque yo Rokugan los juego generacionalmente. Ah, claro. Entonces, los jugadores que estaban ahí estaban relacionados con los truenos, o sea, con los personajes bacanes así, de la campaña anterior. Habían vencido a Fulenga, básicamente a Satán. Satán el diablo, no Mr. Satán. No, claro, no Mr. Satán. Claro, habían vencido a eso, ¿cierto? Y fueron a ver una obra de teatro de ellos, de sus antiguos personajes. Claro. Y era como... Eso no ocurrió así. Eso no pasó así. Pero ellos no sabían. Y como, oh, esto tiene sentido. Bueno. Fue la rata. De hecho, bueno, ya cerrando un poco más el tema ya. Es el tema. Me acuerdo las primeras veces que jugué Leyenda de los 5 Anillos en mi vida. Mi narrador pelaba una comunidad tóxica en la que estaba de rol en línea, algún foro, que creo que sé cuál era, pero no lo diré porque no hablaré mal de un foro abiertamente por internet. No, tiene que haber sido ese caleta también, justamente. Pero existe. Y no sé, creo que sí. El tema es que cuando hablaban de Leyenda de los 5 Anillos, discutían al respecto. Decían cosas como, oye, pero es que tú transformáis esto en un shonen, transformáis esto en un shonen, transformáis esto en un shonen. Le decían a Luciano o a Caspian. Yo no sé cómo osan a... Caspian, para los que no lo saben, es uno de los mejores narradores que salió de Conce, así. ¡Pum! Así. Lejos. El tema es que... Yo lo pongo en top 5 y no solo primero porque a lo mejor no conozco otros 4. Yo lo pongo primero de los que conozco, y conozco muchos, ¿cachai? De hecho, el único loco que le rivaliza es un español del que vi un video, no lo conozco. No, pero es seco Caspian, sobre todo en Leyenda, de hecho. Exacto, entonces el gallo, y lo criticaban caleta, po. Y efectivamente, de hecho, de opening nos ponía el opening de los Teen Titans, el loco volvía a caleta. Pero es que una cosa no afecta a la otra. Exacto, pero ese es el tema, y eso es lo que no entendían estos locos. Tú puedes mezclar. Si está bien, Rokugan no es una cuestión de samuráis a los samuráis X, pero tú puedes tener escenas a los samuráis X, porque al final es rol. Entonces puede ser una cuestión muy como historic-like, como estilo histórico, pero sigue siendo un juego de rol, sigue siendo fantasía, de hecho, ni siquiera es Japón. Sí, de hecho. Entonces, primero que nada, Rokugan no es Japón. Y no sí, es China sí. Y no es Corea. Así que al que les diga lo contrario, no. Y segundo, se presta para todo un abanico de cuánto sobrenatural quieres poner en la campaña. Exacto, el tema es que... pero incluso el mínimo es apto. El tema es que cuando tú juegas esto, cuando juegas Rokugan, o en realidad cuando juegas cualquier juego de rol, tú puedes mezclar y negarte. El mezclar es un error porque te corta a ti las ideas y te corta las alas como narrador, ¿cachai? Entonces probablemente tu mesa salga de menor calidad, no porque necesites shonen, sino porque si tu cabeza concibe el shonen dentro de esto, si tú lo sacas, no le vas a sacar el jugo, no vas a exprimir lo suficiente a tu propia cabeza. Lo que sí tienes que saber reconocer son los elementos principales, ¿cachai? Sí. O sea, es un juego más parecido a lo que sería un Japón histórico que a un shonen. Pero es no más significa... Kurosawa que anime. Claro, pero no significa está que en no ningún pueda. plato extra. Exacto. Y, si quieres jugar algo full Kurosawa, hay otros juegos. Sí, y de hecho... juegos sin magia. Y de hecho, si tu estilo de narrar es full Kurosawa, narra Leyenda con puro Kurosawa, así está bien. Y saca los choques. Claro.
O mételos como una forma un poco más micro, más rara, o como NPC. Ya. Pero el tema es que... y si quieres puro anime, anima. Sí, anima. Anima para cualquier cosa. Sí, full anime. Pero... o Mutant Massacre podría ser. Pero el tema es que... no hay que cortarse las alas a uno mismo. De hecho, yo me dediqué muchos años al teatro y la última obra que presenté fue con la que conocí a mi amigo Felipe y Mario, que son dos de mis jugadores eternos y excelentes narradores. Hicimos La cantante calva de Ionesco, de Eugene Ionesco. La cantante calva era teatro al absurdo. Y yo había hecho pura tragedia y comedia a lo largo de esos años. Entonces sabía actuar así nomás. Y para no como transformar el teatro al absurdo en otra cosa, me corté mucho como narrador y me salió pésimo. La última función que hicimos me salió aceptable. Yo quedé contento con cómo salió. La última, todas las anteriores, deficiente. Siendo que en general yo no actuaba mal, siempre estaba entre como los que actuaban mejor de mis compañías, las compañías en las que participé, pero fue solamente porque me corté las alas a mí mismo. En vez de dejar que me corrigieran, pero actuar como yo lo hago, me limité, ¿cachai? Me restringí mucho. Y eso es lo que le puede pasar a un narrador. Ahora, para cerrar, voy a tomar lo que hiciste tú y voy a agregar un giro, ¿no? No importa tanto qué es lo que estás haciendo. Si lo vas a sacar, no sé, un shonen o un Kurosawa o cualquier otra idea literaria dentro del juego que sea, no importa tanto qué es lo que estás haciendo. Lo que importa más es cómo lo presentas. Claro. Cómo se lo entregas a tus jugadores o cómo se lo entregas a tu narrador, al resto de la mesa en el caso que estés jugando, obviamente. Importa más que qué es lo que es. Porque tu personaje puede ser una copia así, calcada de un personaje de anime, pero si lo metes bien en la campaña, ni siquiera se va a notar. Bueno, yo no les cambio el nombre cuando hago eso. Sí, es verdad. Sí, no, y bueno, de hecho, una muy buena mesa que alguna vez narré, los personajes se llamaban Lucy, Anaís y Marina. No, sí me acuerdo. Y esos eran los jugadores, ni siquiera era yo. Y sabes que fue muy buena, supieron tener sus propias lecturas de los personajes. Claro, en el fondo siempre tienes que acordarte que tu personaje es tuyo. Justamente, te pertenece. Bueno, en sí, ya cerrando el tema justamente, esto fue el Unicorn Munchkin. No olviden seguir a la agrupación Barco Papel en su página de Facebook e Instagram. A mí me pueden ubicar también en Facebook e Instagram como Narrador Manchego. La música que han estado escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project, tremendo músico e ilustrador. Búsquenlo también en YouTube y en Instagram. Creo que tiene un Facebook también. O sea, sé que él tiene Facebook, pero no sé si tiene un Facebook así como fanpage. Creo que sí. Aparte, nuestro invitado desde hace un tiempo, Berlingo, a seguir subiendo contenido a su canal de YouTube. Pueden buscarlo como Berlingo, así tal cual, Werlingo con W. Está avanzando, está aprendiendo y la verdad es que sabe harto de lo que es Mundo de Tinieblas y habla de eso respecto, o sea, desde un punto de vista de novatos. Uno aprende harto. De hecho, yo mismo que jugué harto en su momento, aprendí cosas viendo su primer video, así que está bien bueno. Y eso, nos estaríamos viendo. Buenas noches. Buen rol.